Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver una partida de esta persona que tenéis aquí delante, de Philidor, y será contra el Duque de Banbuel. Es una partida que es súper rica en conceptos, se ve mucha cosita y nosotros la vamos a ver desde el punto de vista del juego de peones. Pero ya os digo que hay mucho, se puede aprender un montón, sobre todo a nivel principiante e intermedio. Luego, al final del vídeo, más o menos, veremos esta ficha para conocer un poco más quién era Philidor. Espero que os guste la partida y vamos con ella ya. La partida empezó E4, E5 y alfil C4. Con negra jugaba Philidor y con blanca jugaba el Duque de Banbuel. Se jugó C6, dama E2 y D6. Jugó Philidor. No hay mucho caso a las jugadillas estas de apertura porque considerar que en aquella época no había teoría de nada y jugaban así un poco random ellos. Aquí Philidor ya empieza a mostrar su estilo, que es luchar por el centro rápidamente. Juega F5, ahí luchando contra el peón D4. Y él intenta generar buenas cadenas de peones. Se juega D3, caballo F6, desarrollando. Aquí hay una pequeña imprecisión, E por F, porque ayuda un poco al desarrollo del alfil, de casillas blancas, del negro. Y se juega D4. Ya habéis visto que aquí en la jugada anterior se jugó D3 y ahora D4. Han hecho D4 en dos tiempos. Quizás se puede haber hecho D4 de primeras. Todo eso son las mejoras que se han ido haciendo durante los años en las aperturas. Y aquí Philidor ya cierra con E4, buen concepto, que tienes el rey en el centro, pues intento cerrar. Y encima voy a amenazar jugar D5 y generar una buena cadena, ganando un tiempo al alfil, que se tiene que retirar a la casilla B3, y alfil D6, siguiendo el desarrollo, caballo D2, muy bien, hasta aquí todo es muy normal. Y bueno, se llega a esta posición, que el blanco juega la jugada F4. Y aquí vamos a ver el primer concepto. Philidor ya se da cuenta que tiene un peón pasado. Fijaos el peón de E, que ya no tiene ningún opositor, ningún peón amigo. Y el bloqueador, que esto ya lo iremos viendo en otros capítulos del canal, sobre todo repasando el libro de mi sistema, es un alfil, que no es el mejor bloqueador. Ya veréis que el mejor bloqueador es el caballo, porque defiende y ataca a la vez. Bloquea y ataca a la vez. Entonces ya en un posible final, Philidor ya tendría esta mínima ventaja. Bueno, mínima, que a veces no es tan mínima. Se jugó H5, que esto ya es otro concepto, ya está fijando la estructura en este flanco, pues ya no se puede jugar G4, porque después de los cambios te caería la torre. Entonces ya te está fijando la expansión de peones blancas en este flanco. Entonces aquí el blanco juega C4 y A6. Aquí otro concepto que fijaros que usaba ya en el año 1700, que es la profilaxis. Fijaros que después de los cambios que va a haber, la dama podía haber penetrado en la casilla B5. Ganando un tiempo porque está atacando el punto B7, generando una clavada y como que activándose un poco. Entonces Philidor con A6 lo que hace es controlar la casilla B5. Entonces al tener controlada esa casilla después de estos cambios de peones centrales ya no tiene el acceso a la casilla B5. Entonces eso es profilaxis, es pensar lo que va a hacer el otro y jugar en contra de sus ideas. Muy bien, se enroca en caballo E2, también preparando el enroque corto de las blancas. Y B5, aquí ya es otro concepto, o sea, ya está jugando por los dos flancos, se está apoderando de espacio, ya no juega solo en una banda del tablero, está jugando en las dos bandas del tablero. Bueno, se juega enroque corto, poniendo el rey a seguro, y Philidor juega caballo B6, buscando casilla, la casilla C4, se juega caballo G3, te están tocando el alfil, siempre hay que tener todas las piezas bien defendidas, y aquí Philidor juega G6. Torre C1, las torres a las columnas, buen concepto, caballo C4 buscando casillas y caballo por F5. Han capturado el alfil y se amenaza a capturar, por lo tanto obligado a tomar G por F. Después de dama G3, Philidor intenta un cambio de damas, porque considera que tiene un final favorable gracias a el peón pasado y el bloqueo, el peón este que es, bueno, el alfil, que es como un peón gordo. Fijaros que es del mismo color, está simplemente haciendo de peón gordo, defendiendo su propia cadena desde la base. Se juega, bueno, aquí el blanco cambia, que yo considero que es un error, y vuelve a cambiar otra pieza. Pensar que como concepto general, si vamos a llegar a un final que nos es peor, si lo hemos valorado bien, decimos, bueno, al final no estaré tan bien, intentar no cambiar piezas así, de esta manera tan ligera, digásemos. Alfil por C4 y B por C4. Y aquí ya marco el peón de la casilla B2, que se queda en la columna semiabierta, y se puede venir a atacar. Esto es una debilidad, un peón retrasado ahí en la columna semiabierta. Se juega el G3, consolidando las cadenas negras. No sé de qué, o sea, no sé si es bueno o no, contando que tienes este alfil. Pero lo que se jugó en la partida, torre B1 y B3. Aquí fijaros la estructura negra, que está toda en casillas blancas.
y el alfil de casillas negras, que complementa muy bien el juego con la estructura, y luego el caballo, que también será una pieza buena. Entonces todas las piezas del negro serán buenas. En cambio las piezas del blanco, fijaros el alfil, que no tiene movilidad porque está chocando con sus peones. O sea, simplemente la diferencia en la posición. El peón pasado, que podrá avanzar eventualmente, y la diferencia entre alfiles. ¿Vale? Entonces se juega alfil A3, tocando la torre, y torre C2. Se genera un cambio después de los cambios de A por B3, torre C8, torre por C8, torre por C8 y torre A1. Aquí el negro ha ganado la columna C, pero el blanco ha ganado la columna A. Una vez se retira el alfil, se va a capturar el peón. Parece que el filidor pues ha perdido un peón. Realmente, si contáis, tienen 5 peones contra 4. Pero aquí hay una secuencia que ayuda a Filidor a recuperar el peón. Si queréis parar el vídeo y hacerla por vosotros mismos, pues la secuencia realmente es penetrar con la torre en C3. Estamos tocando una pieza indefensa. Normalmente hay que tener todo defendido, si no nos puede pasar este tipo de cosas. Y una vez se defiende con rey F2, se viene con torre D3, tocando con dos veces el caballo. Y una vez lo defienden con torre A2, lo que pasa es que el caballo defendía el peón y se puede eliminar al defensor. Alfil por D2 y a torre por D2, torre por B3, y entonces está recuperando el peón. Y fijaros la diferencia de posición del alfil contra el caballo. Este es el típico ejemplo de alfil malo contra el caballo bueno. Aquí tenemos otro concepto que sería el sacrificio posicional. Fijaros que el peón de H5 ahora mismo es débil. Si lo avanzamos, nos quitamos o intentamos quitarnos nuestra propia debilidad y generar una debilidad en la estructura del rival. Aquí se juega torre C7 con jaque, rey G6 y peón por. Ahora ya nos hemos quitado la debilidad, sí que es cierto que tenemos un peón de menos, pero tenemos debilidades para atacar en la columna H. Y sobre todo la diferencia entre el caballo bueno y el alfil malo. Esa es la gran diferencia de la posición. Se buscan casillas, H5, ahora al no tener el peón en H5 que hemos avanzado, también tenemos disponible la casilla H5 para el caballo. Y torre D7, tocando la base. Hasta aquí esto pues es correcto. Y aquí, bueno, Filidor le mete un truco táctico muy bonito. Pues sería que después de alfil por F4, torre F3 con ataque doble. Y cuando se retira el rey, se captura el alfil, ganando un peón y bueno, y generando pues dos peones pasados, estos que veis en verde, y ligados, que van a ser terroríficos el final de la partida. Torre por D5, torre F3, va a coordinar la torre para que no moleste al avance de los peones y colocándola detrás del peón pasado del rival. Bueno, aquí se avanzan los peones y la torre, sobre todo tenéis que quedaros que la torre colabora con el avance de los peones. El rey juega estos profilaxis otra vez, el rey juega rey F7 controlando la casilla E8 para que no te ataquen el peón en la columna E. Fijaros que ahora, después de 3, si hubiesen hecho torre 8, ya no puedes avanzar a casilla E2. Muy bien, aquí intenta avanzar el blanco ya de manera desesperada y aquí abandonó. Fijaros que con F3 tenemos dos peones ligados en sexta fila con el apoyo de la torre y hay un montón de táctica aquí que se va a acabar coronando. Por ejemplo, se podía haber jugado rey G1, que esto no pasó en la partida, y después de F2 y torre D1 ya no para la coronación. No sé qué más puedes hacer aquí, puedes intentar, no sé, intentar coronar, pero es que te van a coronar y ya con dama además ya ni va a coronar el peón ni nada, o sea que está totalmente perdido. Espero que os haya gustado la partida y que habéis aprendido conceptos y os dejo con la ficha de Filidor. Pues vamos ahora con la ficha que he preparado sobre Filidor. Filidor fue el mejor jugador del mundo del siglo XVIII y fue el campeón mundial oficioso durante unos 50 años. Ya sabéis que no había título en aquella época de campeón del mundo, pero como le ganaba a todo el mundo y eso, pues por eso lo consideran el mejor y el campeón mundial. Compaginó el ajedrez con la música, fue compositor de obras y fue muy reconocido en Francia. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros, el legado ajedrecístico, o sea, lo que contribuyó al ajedrez, fue el autor de Análisis del juego de ajedrez, que fue una obra que fue revolucionaria en el año 1749, sentó las bases de las escuelas posicionales y hizo el primer análisis profundo del final de torre y alfil contra torre. Dio el nombre a defensa Filidor, que por eso todos lo conocemos, cuando jugamos E4, E5, caballo F3, D6, y se adelantó a Ninzowitsch, que también fue un genio, en conceptos como el bloqueo, la profilaxis, el sacrificio posicional y la estructura de peones. Pues esta es la ficha. Bueno, también dijo la frase célebre de los peones en el alma del ajedrez.